Bueno muchachos, buen día para todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase que tiene que ver con manejo, con preservación y fijación del lugar de los hechos. Ya habíamos hablado de esto un poco en clases anteriores. Entonces vamos a entrar a reforzar conocimientos, listo. Vamos a entrar a reforzar ese conocimiento. Vamos a hablar de la definición de protección, de la definición de fijación, cuáles son los métodos de fijación y qué cuidados debemos mantener desde que nos hacen el reporte de la escena del lugar de los hechos hasta que finalmente pues la procesamos, pasando también por lo que debemos y no debemos hacer en el lugar de los hechos. También es claro que tenemos que ver la finalidad de la preservación y la fijación del lugar de los hechos. Porque la primera, la preservación, su finalidad es, como lo dice su palabra, pues es preservar lo que hay en ese lugar de los hechos, impedir que se pierda o que se altere, ¿cierto? Ahora bien, como vimos en clases anteriores, hay lugares de los hechos abiertos, cerrados y mixtos, unos ofreciendo más protección que los otros, ¿cierto? No es lo mismo tener una escena de un lugar de los hechos en mitad de una avenida a tenerla en una casa, ¿cierto? Y no es lo mismo tener una escena mixta a una escena abierta, ¿cierto? ¿Cuál nos va a brindar más protección? Pues efectivamente el lugar de los hechos cerrado, ¿cierto? Entonces para eso igual habría que hacer métodos de protección, pero los métodos de protección no serían tan grandes, por decirlo así, ¿cierto? Que como lo haríamos en un lugar de los hechos abierto, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuándo empezamos con la protección del lugar de los hechos? La protección del lugar de los hechos se da cuando efectivamente llega la primera autoridad que hace el acordonamiento o que tiene conocimiento de la escena. En este caso, ¿quién? La policía de vigilancia, ¿cierto? Cuando la policía de vigilancia llega al lugar, pues efectivamente suscribe un informe, que es el FPJ4, del que tantas veces hemos hablado en clase, que es el formato de primer respondiente. ¿Qué encuentra en la escena? ¿Cómo la encuentra? ¿Qué personas se encuentran en la escena? ¿Cierto? De ahí, muchachos, ya empezamos algo de lo que siempre hemos hablado y es la cadena de custodia. Que la cadena de custodia, pues, recordemos que es un proceso documentado, entonces desde ahí ya empezamos con un documento que es el FPJ4. Ahora bien, aparte de esa protección que hace el primer respondiente, pues como policía judicial también se puede ampliar esa protección. Ejemplo, si tenemos una escena donde tenemos un cuerpo, tenemos una vainilla, ¿cierto? Tenemos un arma blanca, vamos a decir que esto es un arma blanca, y el acordonamiento está aquí, y resulta que alguien de la policía de vigilancia, porque puede pasar, pues no vio un elemento aquí, ¿cierto? Vamos a decir que es otra vainilla, y acá están los curiosos, ¿cierto? ¿Podría yo hacer ampliación de ese acordonamiento? Claro que sí, podría mover estos curiosos y efectivamente hacer otro perímetro para proteger mi escena, porque finalmente ya me hicieron la entrega de la escena o del lugar de los hechos, entonces debo ampliar ese perímetro y debo ampliar entonces esa protección para poder preservar ese lugar de los hechos y ese elemento, ¿cierto? Entonces es completamente válido hacerlo. Ahora bien, cuando no dispongamos de los medios, como sería una cinta de balizaje, pues la criminalística también nos habla de que podemos utilizar incluso a personas, ¿cierto? A personas para que nos protejan la escena. A personas o cualquier otro elemento, vehículos incluso también se han utilizado, hemos utilizado vehículos para hacer protección del lugar de los hechos, ¿cierto? Ahora bien, cuando ya tenemos esa escena cubierta o protegida, pues vamos a pasar a hacer algo que se llama fijación. ¿Para qué hacemos la fijación? Muchachos, es entendible que no todos los intervinientes del proceso penal estuvieron en el lugar de los hechos. No todos conocen qué pasó, cómo era la distribución de los elementos materiales probatorios, cómo se hallaron, qué se halló, cómo estuvo la escena cuando llegamos. No tienen conocimiento de eso. Posiblemente el juez de conocimiento o el juez que va a juzgar este caso ni siquiera sabe que eso pasó, ¿cierto?
¿Para qué hacemos la fijación? Para que esas personas o intervinientes dentro del proceso penal, que serían el juez de conocimiento, que sería la procuraduría, que sería incluso el defensor y demás, pues avisoren o puedan observar qué pasó en ese lugar sin ir hasta allá, ¿cierto? Sin estar presentes. Entonces, tenemos varios métodos de fijación. El primero ya empezamos a aplicarlo desde el momento en el que recibimos el informe de la noticia criminal. ¿Y qué es cuál? La narrativa, ¿cierto? Lo habíamos visto en clase. Siendo tales horas de tal día, nuestro grupo de criminalística adjunto a la unidad de vida, por ejemplo, de tal entidad de policía judicial, pues fue llamado para hacer inspección técnica en lugar de los hechos en un presunto caso de tal cosa, ¿cierto? Cuando ellos arriban a la escena, pues entonces tendrían que hacer una narrativa de qué encontraron ahí. Entonces, siendo tales horas, se arriba a la escena ubicada en la dirección tal de la ciudad tal, donde se encuentra personal de la policía de vigilancia con la escena, con el lugar de los hechos acordonado de tal manera. Ellos entregan informe o formato de primer respondiente, ¿cierto? Ya estamos haciendo una narrativa. Pero aparte de la narrativa, pues entonces ya entraríamos también haciendo de manera conjunta, la fotografía. ¿Por qué? Cuando yo arribo al lugar de los hechos, pues lo primero que voy a hacer es fijar fotográficamente cómo encontré el lugar de los hechos, cómo estaba acordonado. Antes, incluso de ingresar al lugar del hecho, a empezar a hacer la inspección técnica. Ya entonces, cuando a mí me entregan la escena, la policía de vigilancia, ellos lo que hacen es prestar seguridad. ¿Por qué? Porque estamos en un país bastante convulsionado por temas de orden público y pues va a ser un poco peligroso si hay un lugar de los hechos, por ejemplo, de un homicidio, que nos quedemos solos sin protección de la policía, ¿cierto? Entonces, ellos simplemente se van a quedar prestando seguridad. ¿Por qué? Tanto por lo que pasó en la escena como lo que puede pasar con los chismosos, ¿cierto? Con los chismosos o espectadores. Ahora bien, cuando tenemos entonces la fotografía, ya lo tenemos entonces junto con la narrativa, pues entonces vamos a ingresar al lugar de los hechos, ¿cierto? Con nuestros elementos de protección personal, elementos de bioseguridad y demás, ¿cierto? Luego vamos a empezar a observar elementos materiales probatorios. Miren que antes habíamos fijado sin enumerar elementos. Luego vamos a empezar a numerar cada uno de los elementos, ver qué elementos materiales probatorios se desencadenaron de esa comisión, de esa conducta delictiva. Y vamos a empezar a hacer numeración de esos elementos. Ahí estamos entonces marcando cada uno de los elementos que para nosotros pues es útil para el proceso, ¿cierto? Luego de esto, pues entonces seguiríamos fijando y seguiríamos haciendo narrativa. Miren que todo esto, muchachos, desde que iniciamos con la narrativa y demás, ya se va volviendo un ciclo que toda la preservación del lugar de los hechos y toda la protección nos lleva a esto, ¿cierto? Ahora vamos a ponerle uno más y vamos a hablar de la planimetría, ¿cierto? Cuando hablamos de planimetría, pues entonces vamos a hacer algo que se llama bosquejo topográfico, ¿cierto? Perdón, bosquejo topográfico. El bosquejo es un dibujo a mano alzada de lo que encontramos en el lugar de los hechos, ¿cierto? Cuando ya realicemos ese bosquejo, pues obviamente a ese bosquejo hay que ponerle medidas reales. Muchachos, ojo con eso, cuando vayan a levantar bosquejos o planos, las medidas deben ser reales, porque ¿cuál es uno de los propósitos de ese plano? Pues avisorar medidas, avisorar espacios. Cuando yo vaya al lugar de los hechos a hacer una reconstrucción del lugar de los hechos, pues voy a ir con esas medidas que me entrega el que realizó el bosquejo. Voy a empezar a medir para ver si el cuerpo en un caso de un homicidio cayó donde dice el ente acusador que cayó, si no fue movido, si no fue corrido, si las medidas se aplican. Muchachos, todo eso se ve en el bosquejo y en el plano cuando lo realicemos de manera posterior, que el plano ya es un dibujo más técnico, ¿cierto? Ya no es a mano alzada, ya es más técnico.
Cuando ya terminemos, muchachos, de hacer la fijación narrativa fotográfica y de plano, pues entonces, muchachos, ya con la fotografía elemento por elemento, pues la vamos a juntar también a un álbum fotográfico y a su vez vamos a narrar qué hicimos, ¿cierto? Esas son las técnicas de fijación de los elementos o de los lugares de los hechos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de qué debemos proteger la escena. Pues la debemos proteger de todo lo que esté por fuera que nos pueda contaminar la escena, muchachos, ¿cierto? Hay cosas, como lo veníamos viendo en clase, que a veces pueden hacer que las escenas se alteren de manera deliberada, incluso por nosotros mismos. Ejemplos claros. Muchachos, se los ponía. Si estoy en una pendiente, en un barrio que tenga pendiente en la ciudad de Medellín, por ejemplo, y resulta que hay unas vainillas y va a empezar a llover, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Debería fijar esas vainillas en el lugar donde las encontré o hallé y posteriormente recolectarlas. ¿Para qué? Para que la lluvia o los efectos climatológicos no se lleven el elemento material probatorio. Es mejor explicar ante un juez que tuve que recolectarlas de esa manera a no tener nada que mostrarle al juez y simplemente decirles que se las llevó el agua, ¿cierto? Pasa lo mismo cuando las escenas son, por ejemplo, en cauces o en el río Medellín, en el caso de la ciudad de Medellín. Es factible llamar a los bomberos para que ellos hagan la extracción, ¿cierto? Si vemos que se están demorando y que necesitamos amarrar o necesitamos anclar ese cuerpo para que la corriente no se lo lleve, pues entonces fijamos, hacemos la narrativa de que encontramos, lo amarramos y lo extraemos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se pierda el elemento. Y después vamos a explicar entonces por qué lo sacamos y por qué se aplicó esa técnica, ¿cierto? Ahora bien, tenemos otro tipo de cosas que debemos tener claras para la protección y preservación. ¿Como cuál? Como que es importante retirar personas y animales que se hallen circulando en el lugar de los hechos, ¿cierto? O que permanezcan a una buena distancia. ¿Por qué? Porque nos pueden contaminar los elementos materiales probatorios. No sé si recuerdan que hablamos de algo que se llama contaminación cruzada, que es que yo de elementos que no son de la escena, ¿cierto? Tenemos que realizar labores de campo de forma clara y concisa, tratando de hallar personas o testigos, porque esas personas o testigos también son claves para la investigación, también se vuelven parte del lugar de los hechos, se vuelven parte del proceso, se vuelven elementos materiales probatorios, ¿cierto? Los elementos materiales probatorios no se pueden mover, no se pueden cambiar, tocar ni cambiar de posición de manera inadecuada o inexperta, ¿cierto? Siempre debemos utilizar guantes, siempre tenemos que utilizar un traje antifluidos y demás. Se hace de manera cuidadosa y de personas que tengan la experticia y el conocimiento, ¿cierto? Muchachos, en la escena es importante tener en cuenta siempre los testigos. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de las escenas está la persona que posiblemente pudo haber cometido el hecho, ¿cierto? Y hay otras personas que lo vieron, entonces hay que estar muy pendientes de eso, ¿cierto? No debemos dejarnos distraer en nuestra labor como criminalistas por amigos y conocidos de la víctima o por las víctimas, ¿cierto? Ellos, muchachos, a veces pueden obstaculizar las labores investigativas por estar dentro de la escena, por estar alterados y por estar en un estado de shock en algunos casos. Entonces, como método de protección, nunca dejarnos distraer de esas personas, ¿cierto? Ahora bien, siempre tenemos que tener la discreción para tratar algunos temas dentro de las escenas. Muchachos, a veces se han presentado escenas donde familiares y demás se desmayan, tienen algún tipo de percance de salud y demás por la falta de discreción al momento de evaluar las escenas, ¿cierto? Muchachos, mucho cuidado en los lugares de los hechos con llegar a fumar, a comer, a tener alimentos allá afuera.
eso, muchachos, puede generar contaminación cruzada en la escena, ¿cierto? Muchachos, también es importante, porque pasa en algunos lugares de los hechos, mantener a raya a los equipos de comunicación, a los medios de comunicación. A veces pueden hacer alteración de las escenas de manera no deliberada o por desconocimiento, ¿cierto? Muchachos, no podemos asimilar que no vamos a acordonar porque no vemos nada. Es un error garrafal para los criminalistas, para los investigadores, dar por sentado que no hay absolutamente nada en los lugares de los hechos. Entonces, sí o sí, pues debemos acordonar, porque posteriormente vamos a empezar a hacer búsquedas. Ya habíamos hablado de búsquedas, ya habíamos hablado cómo abordar esas búsquedas. Entonces, sí o sí, acordonemos, muchachos. No sabemos qué vamos a hallar, pero entonces no podemos dar nunca por sentado de que porque no vemos nada, no hay absolutamente nada. Entonces, ya vimos métodos de fijación. Ya vimos métodos de fijación y métodos de protección, ¿cierto? Ya sabemos que los métodos de fijación son 3, que incluso también podemos hablar de un cuarto, que es el modelado de huellas de pisadas o el moldeado. Pero entonces vamos a ver fotografía, narrativa y planimetría. Vimos que los métodos de protección, pues podemos hablar de acordonamientos, podemos hablar de cerramientos con personas y vehículos, podemos ver la protección o las formas de protección de esos lugares de los hechos con varios elementos. Cómo proteger el lugar de los hechos, de curiosos, de familiares, de medios de comunicación y demás. Y también algunos tips o algunas anotaciones para proteger el lugar de los hechos. También vimos qué formatos debemos llenar, en este caso el de primer respondiente, y ya como ya habíamos visto en clases anteriores, cómo hacer inspecciones técnicas al lugar de los hechos, ¿cierto? Y ya habíamos visto que son la inspección técnica al lugar de los hechos. Entonces, muchachos, ya con este pequeño repaso, con esta pequeña clase, damos entonces por finalizado ese tema de la fijación y de protección del lugar de los hechos. Quedo atento a cualquier inquietud sobre la clase. Listo, muchachos, muchísimas gracias y feliz día.